Hola mis hermanos, el Señor les bendiga en este día maravilloso. Mis mejores deseos a cada uno de los que ven estos videos. El Señor sea con ustedes, sean gran bendecidos en la palabra del Señor. Abunde la palabra del Señor en cada uno de ustedes. Hacemos estos videos tanto para edificación personal y edificación para la iglesia y para todo aquel que los pueda ver. Meditaré en dos versículos de la Biblia que se encuentran en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nuestra lucha constante con el pecado, en cual el pecado muchas veces trata de enseñorearse de nosotros. Este pasaje claramente nos enseña nuestra identificación con el Señor, nos enseña nuestra identificación con Cristo, porque nos dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. O sea, hay un vínculo entre Cristo y nosotros, que somos sus escogidos. Hay una unión en Cristo, y como Cristo padeció por nosotros en la carne, dice también que vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea que nuestro pensamiento, nuestra vida tiene que concordar con aquel que estamos unidos, que es Cristo, el cual padece en esta carne, padece de muchas cosas, podríamos hablar, pero Él vence a esta carne, y dice que nosotros también nos armemos, porque es nuestra identificación el ser nosotros aliados y unidos a Cristo, en nuestra identificación. Entonces, como Cristo venció el pecado, así también nosotros debemos vencer el pecado, y en nuestra lucha constante con el pecado sabemos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él nos ayuda progresivamente para esta lucha constante con el pecado. Sabemos que Cristo, cuando fuimos juntamente con Él muertos en esa cruz, vencimos las concupiscencias del pecado, y el pecado ya no se enseñorea de nosotros y ya no nos tiene esclavos, sino que somos libres al pecado, y esa es una de las cosas que más nos hacen daño en nuestra vida, y gracias al Señor somos libres de ese pecado. Ya tenemos la decisión de no pecar, de querer hacer el bien, de ser más semejante a Cristo cada día. Y el apóstol Pedro nos dice que tenemos que nosotros también armarnos del mismo pensamiento como lo tenía Cristo. Cristo, el ser más justo, más fiel, más amoroso. Dice el Salmo que siempre lo recitamos, que Él no se sentó en sillas de escarnecedores, no anduvo en problemas, fue siempre impecable en su vida. Y nosotros debemos tomar esa identificación y ser semejante a Él. Dice, Él padeció en esta carne y terminó con el pecado, con ese enseñoramiento que había sobre nosotros. Claramente tenemos una lucha constante con el pecado, porque dice la palabra que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces tenemos una lucha constante con las faltas, con el pecado. Si podemos interpretar la palabra pecado, y lo han dicho los hermanos, que es errar al blanco. Muchas veces erramos al blanco, pero tenemos al Espíritu de Dios y nuestra unión con Cristo que nos llevan siempre a eliminar estas cosas, querer ser más justo, más santo cada día. Y acá nos dice el apóstol que tengamos el mismo pensamiento que tiene Cristo, y Él terminó con el pecado. Él dice, para no vivir
el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. O sea, nuestro pasar en esta vida tiene que ser no conforme a nuestra carne, que es pecaminosa, que nos hace la lucha, nos hace la pelea, lucha la carne contra el espíritu cada día, y tenemos que ser semejantes a Cristo. ¿Para qué? ¿Qué ganamos estando más unidos a Cristo y siendo más semejante a Él? Ganamos que ya no vivimos el resto de nuestras vidas para nuestra carne y satisfacer nuestros deseos carnales, que dice aquí la palabra que son las concupiscencias de los hombres. Esas concupiscencias que, como dice la palabra, cuando vemos de dónde vienen los pleitos, los conflictos, no vienen de nuestras propias concupiscencias, esas cosas que nos gustan, que anhelamos, pero que son pecaminosas delante de los ojos de Dios. Y el apóstol aquí está empezando este capítulo, tiene por título Buenos administradores de la gracia de Dios. Entonces aquí comienza estos 2 versículos diciendo que para ser un buen administrador, ¿qué es lo que tenemos primeramente que hacer? Vencer el pecado en nuestras vidas, y tenemos que ser semejante a Cristo, que Él salió siempre vencedor, aún en la tentación, en los males que le pudieron haber sobrevenido como humano, porque tuvo hambre, tuvo deseo, pero Él siempre dijo: yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Y aquí dice: conforme a las concupiscencias de los hombres, no, para que no vivamos más conforme a esta carne, las concupiscencias de los hombres. No es que decimos que va a haber un cese completo del pecado en este mundo. Sería ideal, sería maravilloso, pero este cese va a llegar cuando estemos en la gloria del Señor, cuando ya nuestros cuerpos sean transformados. Ya no va a haber falta ni pecado. Eso va a ser glorioso y maravilloso, que vamos a cumplir a cabalidad la voluntad del Señor y el pecado ya no va a estar sobre nosotros. Eso es algo muy glorioso. Y aquí el apóstol Pedro nos dice: armémonos del mismo pensamiento que tenía Cristo. Y este pensamiento que tenía Cristo, de siempre hacer lo correcto, hacer la justicia de Dios, esto nos va a llevar a no vivir para nuestra carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que nos va a llevar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos dice que debemos primeramente el reino y su justicia, y debemos estar preocupados del reino del Señor y tratar de mostrar el reino de Dios a través de nuestras acciones, y que claramente no van a ser pecaminosas, nos van a decir: tú reaccionas diferente ante las circunstancias. Es porque estamos ligados a Cristo y el Espíritu Santo nos ayuda, y y no vivimos bajo las concupiscencias de los hombres, sino bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos: agradar a nuestro Dios, agradar al Señor, y ser cada día más semejante a Él. Y termina este versículo 2 diciendo: sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, un buen administrador de la gracia del Señor tiene que ser un hombre que se aparte del pecado, que sea conforme a Cristo, y ojalá sea igual a Cristo, para hacer la voluntad de Dios como Cristo la hizo. Esa voluntad preciosa que Él tenía, que dijo: ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que todos los que me dio, yo los salve y los preserve hasta el fin y les dé vida eterna. Por eso Él tenía que hacer un camino perfecto para ganarnos a nosotros, y lo maravilloso para nosotros es estar cada día venciendo ese pecado que nos asedia. Así que, hermano, te animo para que cada día seas conforme al Señor y abandones el pecado, estudies al Señor, veas su comportamiento y trates de tener el mismo comportamiento, así nosotros también tener el mismo comportamiento, para que seamos buenos administradores de la gracia del Señor. Él por su gracia tomó nuestro lugar, padeció por nosotros. ¿Para qué? Para que no vivamos en este tiempo en la carne y conforme a las concupiscencias de los demás, sino que conforme a la voluntad de nuestro Señor.
El Señor te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otra ocasión. El Señor te bendiga.